Hola triunfadores, soy el profesor José Reyes. El día de hoy vamos a realizar una tabla y colocarle sus gráficos en Excel. Para ello, resolveremos un pequeño ejercicio de estadística. Es muy sencillo, pero al mismo tiempo tiene amplias aplicaciones en el ámbito laboral y académico. Esto lo hago con el fin de mostrar en la praxis la utilidad del programa Excel. Una vez dicho esto, procedamos con la clase. Actualmente nos encontramos en la hoja Introducción. Ahora nos dirigimos a la hoja Ejercicio. Y aquí ya nos están colocando una prueba. Pongamos a prueba nuestras habilidades. Analicemos y comprendamos primero el siguiente ejercicio. En el municipio se pretende construir un área deportiva. Para saber cuál es la instalación deportiva de mayor aceptación en la ciudad, se nos pide realizar una encuesta para obtener la información necesaria y que además presentemos los resultados mediante el gráfico de columna y el gráfico circular. Una vez realizada nuestra encuesta hipotética, obtuvimos los siguientes encuestados. De un total de 1200 encuestados, obtuvimos la tabla de frecuencias. Pero antes de analizar la tabla de frecuencias, tenemos que saber en primer lugar qué son las frecuencias. Nos encontramos allí con dos frecuencias, la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. ¿Qué es la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta es el número de veces que se repite un evento. Para este caso y para nuestra encuesta, el número de veces que una persona o que las personas se mostraron de acuerdo a un deporte en particular es la frecuencia absoluta. En el caso del fútbol, 350 personas se mostraron de acuerdo. Y así con el baloncesto, el béisbol y sucesivamente. ¿Y qué nos dice la hermana? La frecuencia relativa. La frecuencia relativa es la relación que existe entre la frecuencia absoluta y el número total de datos. En este caso, el número total de los encuestados. Si la frecuencia absoluta aquí indicada nos muestra la cantidad de personas, la frecuencia relativa nos indica el porcentaje, la ponderación, el peso que tiene esa frecuencia absoluta. Aquí se puede ver que 350 personas están a favor del deporte fútbol y de ellas representan el 29,2%. Ya sabemos lo que es la frecuencia absoluta y lo que es la frecuencia relativa. Ahora procedamos a analizar la tabla. Podemos observar que en esta columna existe una sumatoria, un total de los encuestados, y en la frecuencia relativa, que es en base a 100%, la sumatoria final nos debe dar por supuesto 100. Observar además que en esta tabla, en este tipo de tablas estadísticos, siempre tiene que existir un orden o ascendente o descendente. En este caso existe el orden de mayor a menor. Una vez dicho esto, ¿qué es lo próximo que nos indica el ejercicio? Que tenemos que colocar el gráfico de columna y el gráfico circular. He decidido colocar dos a fin de motivos didácticos para que tengas opciones, pero con uno es suficiente. Vamos a iniciar con el gráfico de columnas. Y en el gráfico de columnas utilizaremos los valores de la frecuencia absoluta. Pero antes de ir allá, planteemos lo siguiente: ¿por qué es importante las gráficas? Más allá de que nos lo exija el ejercicio, ¿cuál es la importancia de utilizar las gráficas? La respuesta se encuentra en el viejo pero sabio refrán popular que reza y dice lo siguiente: una imagen vale más que 1000 palabras. Una imagen vale más que 1000 palabras.
Y precisamente a través de un gráfico captamos de manera rápida y sencilla la información relevante que se encuentra acá dentro de la tabla. Veámoslo con el ejemplo, con el gráfico de columna. Y se puede apreciar que es mucho más sencillo analizar este gráfico de columnas que la tabla que la precedió. Es la misma información, sin embargo, es mucho más vistosa, mucho más agradable de memorizar. Aquí se puede ver claramente cuáles son los deportes más valorados y cuáles son los menos valorados. Vamos desde el fútbol, que hay 350, hasta el tenis, que es el menor de todos, con solo 50 personas que se mostraron de acuerdo. Ahora vamos a analizar el gráfico circular. En el gráfico circular podemos observar también lo siguiente. Como es la frecuencia relativa, nos da los valores, pero esta vez de forma porcentual. Y como es de forma porcentual, este gráfico es el más indicado. El fútbol 29%, baloncesto 21% y béisbol 17%. Las tres opciones más valoradas, mientras que el voleibol, natación y tenis son las menos valoradas. Si tenemos que presentar las conclusiones o hacer las recomendaciones a la ciudad, diremos que no sería práctico, que sería desperdiciar recursos económicos, invertir en instalaciones de tenis y natación, ya que tendría muy poca acogida en la población en general, según los resultados de nuestra encuesta hipotética. Y que la construcción de canchas de fútbol, las canchas de baloncesto y estadios de béisbol sí sería acogido por la sociedad en general. Hemos hecho este pequeño análisis de forma muy rudimentaria, simplemente observando un gráfico y sin tener idea de estadística, a diferencia de la tabla de frecuencias, que ahí sí tenemos que tener conocimientos básicos de estadística. ¿Cuál es la ventaja además de utilizar el programa Excel? Que como Excel realiza los cálculos de forma automática, si cambiamos un dato aquí, vamos a elegir el atletismo para dar el ejemplo, vamos a colocar un 0, en vez de ser 150 va a ser 1500. No solo va a variar todo el resultado de las tablas, como se mostrará a continuación. Me han cambiado todos los valores. Ya el total no es 1200, sino 2550. Pero además, automáticamente también me ha cambiado los gráficos. Veámoslo. Vámonos para el gráfico de columnas, el gráfico número 1. Observar cómo el atletismo tuvo un repunte extremadamente muy grande, casi exponencial. Y en el gráfico número 2 se observa lo mismo. Esta es la ventaja de trabajar con Excel, que si tenemos que repetir la encuesta, si tenemos que ir a otra ciudad, no tendré que repetir los cálculos, sino que uno a uno Excel realizará todos los cálculos en mi tabla de frecuencias y automáticamente le dirá cómo graficar a cada uno de los datos que tenemos. Ahora, ya hemos apreciado la importancia o la utilidad de este programa. Aquí dejaré este dato así, hay que revisarlo, hay que acomodarlo, ya que debe seguir un orden de mayor a menor. Lo dejaré así porque como les voy a enviar este archivo al correo, ustedes podrán practicar jugando con estos datos. Ahora viene la parte importante. ¿Cómo realizar esta tabla de frecuencias y cómo realizar estos gráficos? Es lo próximo que haremos a continuación. Estamos nuevamente aquí, pongamos a prueba nuestras habilidades. Dudan de nuestra capacidad de resolver este ejercicio, pero mostraremos que no es tan difícil. En primer lugar, no vamos a explicar cómo rellenar la tabla de colocar su formato, porque eso lo indicamos en el video anterior. Nos limitaremos solamente con la fórmula. Observar cómo el total de encuestados está vacío. Esa es la primera fórmula que vamos a colocar, o la primera indicación Excel. Colocamos signo igual.
signo igual, y en signo igual le colocaremos el valor de una celda, en este caso la C18. La C18 va a ser igual a 0. Todavía no tenemos valor aquí, pero cuando realicemos el total, automáticamente se reflejará en esta celda, en la C18. Estamos ubicados en la D6, como se muestra aquí. Y próximamente procedemos a rellenar los datos. No rellenar estos dos a fin de demostrar los cálculos de Excel. Ahora vamos a realizar la sumatoria del total. Hay dos formas de hacerla: la forma sencilla y rudimentaria, y la forma técnica, la forma correcta. ¿Cómo es la forma rudimentaria? Sencillamente es colocar cada uno de las celdas, esta celda más esta celda, y así sucesivamente. Nos dará el resultado exacto, pero es muy poco práctica, sobre todo si tenemos en cuenta de que existen, si tuviéramos bastantes celdas, cientos de celdas o 500 celdas. Hay un método mucho más rápido y mucho más eficiente, y consiste en insertar la función suma. ¿Cómo lo hacemos? Signo igual, escribimos la palabra suma, seleccionamos esta función y elegimos los valores. Sumar de aquí hasta aquí. Vamos a leer esta función en Excel. Estos dos puntos significan hasta. Entonces aquí significa suma. Calcúlame la suma desde la celda C11 hasta la celda C17. Es un rango de celda pequeño, pero imaginemos ahora que sea un rango de celdas de más de 100. Entonces esta forma de sumar es mucho más eficiente, es mucho más correcta. Ahora procedamos a colocar la fórmula de la frecuencia relativa. Para eso saco mi pequeña ficha que tengo acá y me indica la fórmula. No vamos a hacer la fórmula acá en esta columna, vamos a hacerla acá en esta columna, que será para mí una columna de control, ya que voy a realizar los cálculos de forma no correcta para que aprendamos de los errores y no los cometamos acá. ¿Cómo utilizaríamos esta fórmula? Signo igual, y según la fórmula que me encuentro acá resaltando abajo, sería paréntesis la frecuencia absoluta, que en este caso es esta celda, entre el número total de datos, que en este caso serían 1005, cierro paréntesis, eso es lo que me indica la fórmula, y lo multiplico por 100. Como lo quiero expresado en porcentaje, lo multiplico por 100. Si no lo multiplico por 100, también será frecuencia relativa, pero será un número comprendido entre 0 y 1. Será en proporción, no será en porcentaje. Lo quiero en porcentaje, le tengo que colocar el número 100 por 100. Y obtengo este valor. Ahora, este valor, a pesar de que está matemáticamente correcto, desde el punto de vista de Excel existen dos errores aquí. Existe un error de forma y un error de fondo. Vamos primero con el error de fondo. ¿Cuál es el error de fondo? Que no le he indicado a Excel que aquí en esta fórmula existe una variable. La variable que existe en la fórmula es el n, el número total de datos. Lo que van a variar son las frecuencias relativas: 355, 300, 250, 100. Pero el número total de datos va a ser único y constante para todas las frecuencias que aquí coloque. Como yo no se lo indiqué a Excel, en el momento en que copie y pegue estas fórmulas en las celdas de abajo, me va a mostrar error. Veámoslo para que podamos observarlo. Le voy a decir copiar y pegado especial. Pegado especial, fórmulas. Me mostró error, y precisamente cuando le doy doble clic y me seleccione las celdas,
me va a decir que me multiplicó la frecuencia, pero esta vez, ahora en vez de ser el número del total, observar que está utilizando la C19 marcada en verde. Y lo mismo acá. Y así sucesivamente. Le tenía que indicar a Excel que no se moviera de esta celda. Vamos para atrás. Retrocederé acá. ¿Cómo hacemos eso? Una vez que estemos ubicados en la celda C18, la celda que está delineada de color verde, teníamos que irnos en nuestro teclado y colocarle el símbolo del dólar, como ya lo indiqué en el video anterior. Haciendo eso, le indicamos a Excel que esa es una constante, que no me la mueva, y por tanto la dejará así fija. Hay una forma todavía mucho más eficiente, que es simplemente colocar la tecla, utilizar la tecla F4. Aquí en mi teclado en pantalla no la tengo, pero los F1, F2, F3 se encuentran por encima, por esta parte del teclado. Si tú no lo tienes en tu teclado, vas a tener que utilizar la fórmula esta, bloque mayúscula, y así colocar el signo del dólar entre la C y el número, entre la letra y el número de la celda. Como yo sí puedo utilizar el F4, lo oprimo directamente y me coloca doble símbolo del dólar, pero con esta era suficiente. Doble símbolo del dólar, le doy entrar, enter. Ahora cuando diga copiar y pegado pegado especial, me copies la fórmula, no me va a mostrar el error. Aquí me muestra 0 porque todavía no hay datos aquí en frecuencia acumulada, frecuencia absoluta. Me voy para atrás. Ya he reparado el error de fondo. Ahora existe un error de forma. ¿Cuál es el error de forma acá? Que este dato que está seleccionado posee múltiples decimales. Y eso es un error estético, ya que si toda mi columna está llena de decimales, me la va a sobrecargar y va a ser mucho más difícil su análisis. Yo quiero que cuando mucho esto tenga un solo decimal. Por ello, tenemos que utilizar la fórmula que ya conocemos, la fórmula redondear. Y ahora sí vamos a introducir cómo se coloca correctamente esta fórmula en Excel. Decimos, signo igual, redondear, esta opción que está acá. Y ahora en opción redondear me voy a ir para la barra de fórmulas para hacerlo un poco más sencillo. En la opción redondear, Excel me pregunta ¿qué número quieres redondear? Y yo le voy a decir, Excel, yo quiero redondear esta fórmula. Esta fórmula me va a dar un número y ese número quiero que me lo redondees. No es problema para Excel, coloquemos. La fórmula me dice que primero debe existir un paréntesis. El primer paréntesis de color negro representa la fórmula redondear. El segundo paréntesis de color verde representa la fórmula de la frecuencia relativa. Colocamos el paréntesis. Ahora, ¿qué tienes que colocar? La frecuencia absoluta, la que se encuentra aquí al lado. Le damos clic. Entre el número total de datos, el total de encuestados. Pero necesito indicarle, como ya mencioné, que ese es un valor constante. Coloco la tecla F4. Si no la consigo, ya lo mencioné, colocarle el signo del dólar. Mayúscula signo del dólar porque se encuentra por encima del 4. Luego de eso, ¿qué me dice la fórmula? Cierra el paréntesis. Y luego multiplícalo por 100. Por 100. Todo eso apenas representa el número que voy a redondear. ¿Y cómo se lo delimito a Excel? Me lo muestra aquí, coloca punto y coma, porque esa es la configuración que tengo en mi programa. Si en tu configuración aparece solamente coma, tienes que colocarle coma, tienes que colocar lo que te indique Excel en esta parte, si no te dará error. Ahora la fórmula de Excel me dice, ya colocaste el número, ahora colócame el número de decimales.
Como solo quiero un decimal, le coloco 1. Y ahora sí cierro paréntesis. Le digo Enter. Observar la diferencia entre 35,3 y 35,3233,8. Ahora, cuando diga copiar y pegado especial, porque quiero que se copien solamente las fórmulas, no se verá tan sobrecargada, se verá un poco más estética. Fórmulas, aceptar. Y como mencioné, ahora es mucho más fácil de leer esta tabla. Viene otra parte, viene la sumatoria de estas frecuencias relativas. Y vamos a utilizar la fórmula que ya conocemos, esta fórmula. Suma de un rango de celdas. Pero como yo quiero que el resultado final me dé un número entero, ya que como aquí existen decimales, existe la posibilidad acá que la sumatoria me dé 99,9 o 101,0 y algo. No, quiero que me muestre el valor entero. Yo le voy a decir a Excel que me redondee en primer lugar esa suma que voy a realizar, redondear, y ahora sí escribo la fórmula suma. Y una vez aquí le digo el rango de celdas. Quiero que me copies todo este rango de celdas. Una vez hecho esto, cierro el primer paréntesis. El primer paréntesis de color verde representa la suma. El segundo paréntesis de color rojo representa el redondeo. Le doy Enter. Se ha especificado una función con muy pocos argumentos. ¿Cuál es el error que estamos cometiendo? Todavía no lo sé. Vamos a ver. Número de decimales. Ah, perfecto. Necesito indicarle a Excel el número de decimales. Eso es algo bueno del programa Excel, que me indica cuál es el error que he cometido. No le coloqué el número de decimales. Quiero que sea un número entero Excel. Por tanto, no me le coloques decimales. Ahora sí, cierro la función y me da el resultado 100%. Bueno, pudimos ver en la práctica que incluso Excel me corrige mientras estoy haciendo este video. Una de las múltiples ventajas de este programa. Ahora, procedemos con la colocación. Podemos rellenar esto, pero lo quiero hacer al final para que se vea el recorrido que hace el programa. Ahora vamos a proceder con la colocación de los gráficos. Pero antes vamos a mover un poquito esto para que no esté acá. Vamos a moverlo y nos devolvemos para acá. Vamos a insertar un gráfico en Excel. En primer lugar, vamos a insertar el gráfico de columna. Nos vamos para el inicio, insertar, y elegimos la opción columna. Observar que Excel me da una pequeña reseña sobre lo que hace este gráfico, ya sea este o esta o cualquiera de estas. Vamos a elegir la primera opción. Y como no seleccionamos ningún dato, Excel me aparece esto en blanco. Antes de indicarle cuáles van a ser nuestros datos, hay que notar lo siguiente. En la barra de menú se han desplegado dos nuevas opciones. La opción diseño y la opción presentación. Esto se ha hecho porque tengo activo un gráfico. A pesar de que no tiene datos y no muestra nada, esto para Excel es un gráfico. Me voy a salir del gráfico para que se vea la diferencia. Automáticamente me borró las opciones. Le volveré a activar. Y aparecieron las opciones. ¿Qué opción me muestra diseño? ¿Qué opciones me muestra? Vamos a hacer clic. Estas son todas las opciones que me muestra diseño. Pero primero vamos a colocarle los datos. Seleccionar los datos. ¿Cómo seleccionamos los datos? Al gráfico le hacemos clic derecho. Seleccionar datos. Y los datos los vamos a tomar desde fútbol hasta tenis. A pesar de que no tengo datos en tenis, natación y voleibol,
las estoy seleccionando para que al momento de que por fin le coloque los datos, me los muestre automáticamente en el gráfico. Les digo que sí. Ahora le digo a Excel, antes de darle a aceptar, yo quiero que en vez de que me aparezca serie 1, quiero editar eso y le voy a colocar un nombre de serie diferente. Vamos a colocarle, solo para dar un ejemplo, de deportes. Y le diremos aceptar. Ahora aparece en la serie deportes. Y nos aparece este gráfico. Voleibol, natación y tenis no tienen todavía datos. Ahora nos vamos para diseño. En diseño podemos cambiar el tipo de gráfico, podemos volver a seleccionar los datos o podemos irnos a diseño de gráfico. En diseño de gráfico, si le doy a esta opción, me lo cambia. Esta también, y lo mismo con esta. Esta es la que elegiremos, la primera. En estilos de diseño podemos cambiarle el color. Este negro, este verde, este o este naranja. Y por último, la opción más importante para mí es mover el gráfico. ¿Dónde queremos ese gráfico? ¿Lo queremos en esta hoja o lo queremos en otra hoja de nuestro libro? Como lo quiero en otra hoja de nuestro libro, le voy a decir hoja nueva y le voy a cambiar el nombre. Le vamos a decir, se va a llamar frecuencia acumulada. Frecuencia, vamos a colocarle solo una F para abreviar. F absoluta, mejor. Absoluta. F absoluta. Aceptar. Y automáticamente me abra la hoja nueva. F absoluta se encuentra acá. Estábamos en tablas y gráficos y me abrió F absoluta. Y a F absoluta hago clic con el ratón y la arrastro hasta donde me interese, aquí a la derecha, para seguir un orden. Una vez ubicados en F absoluta, ya terminamos con todas las opciones de diseño. Ahora nos vamos con las opciones de presentación. En las opciones de presentación podemos observar lo siguiente. En esta parte, la forma de insertar, si queremos una imagen, una forma, un cuadro de texto. Y en la parte de etiqueta, si queremos un título del gráfico. Vamos a hacer clic. Actualmente tenemos deportes. Pero si queremos uno distinto o no queremos, le damos no mostrar título del gráfico o encima del gráfico. En la opción rótulos del eje me indica si queremos que me muestre el deporte o no me los muestre. El eje vertical bajo el eje, por ejemplo, queremos un título en nuestro eje. Le voy a decir que no quiero títulos del eje. Y en la parte de leyenda, actualmente esta es nuestra leyenda. Podemos decirle que sí o podemos decirle que no. Le vamos a decir que no. En etiquetas de datos le podemos colocar los datos de la tabla. En este caso yo voy a utilizar el extremo externo para que se vean con qué números estamos trabajando. El fútbol representa 355, el baloncesto el béisbol 250 y el atletismo 100. Y por último, en ejes en eje horizontal primario podemos mostrar el eje de izquierda a derecha o mostrar el eje de derecha a izquierda, es decir, invertirlo, como se acaba de mostrar. O le podemos decir que no me muestre ningún eje y borra automáticamente los valores acá abajo. Lo quiero como estaba, mostrar eje de izquierda a derecha. El gráfico es mucho más fácil de analizar de esta manera. Ahora nos vamos nuevamente para nuestra hoja elaboración de tabla y gráfico. Ya hemos utilizado el gráfico de columna. Ahora vamos a utilizar el gráfico circular. Y para ello vamos a graficar la frecuencia relativa. Nos vamos para insertar. Y ahora no vamos a utilizar el gráfico de columna, sino el gráfico circular.
En el gráfico circular podemos utilizar cualquier opción. Ya como mencioné, Excel me da una pequeña reseña al simplemente seleccionar. Elegiré la primera. Nuevamente me aparece la opción en blanco. No he seleccionado datos. Para seleccionarlos, clic derecho. Nos vamos para seleccionar datos. ¿Y dónde se encuentran tus datos? Le digo a Excel que este es mi rango de datos. De frecuencia relativa acá. Y ahora, antes de darle clic a aceptar, necesito colocarle el nombre de los deportes, porque miren los nombres que me aparecen, no nombres sino números. Le digo editar. ¿Dónde están tus rótulos del eje? Le digo a Excel que están acá. Y ahora aceptar. Miren cómo apareció aceptar. ¿Quieres series? Sí, le vamos a decir que nos deje esa, porque en el gráfico circular no aparece la serie. Y igual que en el ejemplo anterior, se nos desplegó diseño y presentación. En diseño podíamos elegir entre esta opción, diseños del gráfico, o esta, o la que elegiremos, esta pequeñita, que me muestra tanto el deporte como sus porcentajes. Aquí en colores, dado que me gusta múltiples colores, elegiré este. No me interesa este gris porque no me revela mucha información. Y ahora nos vamos para mover gráfico. Lo quiero en una hoja nueva. Y a ese gráfico le vamos a poner F relativa. F relativa. Y le decimos aceptar. Me lo va a enviar una hoja nueva cuyo nombre será F relativa. F relativa ahora en mi gráfico aparece por acá. La selecciono y la arrastro a la derecha para llevar el orden. Una vez aquí en nuestro gráfico, solamente nos resta colocarle las opciones de la presentación. Aquí selecciono el gráfico, con el clic lo bajo un poco hasta ajustarlo. Y una vez aquí puedo seleccionar si quiero más grande o más pequeño este gráfico. En títulos del gráfico me puedo ir y colocar si lo quiero o no lo quiero mostrar encima del gráfico. Le doy un clic y me voy para acá. Le coloco gráfica de frecuencia relativa. Acá, frecuencia relativa. Gráfica frecuencia relativa. Vamos a ponerlo aquí en mayúscula. Y lo llevamos un poquito acá a la izquierda. Si quiero cambiar el tipo de letra del gráfico, simplemente selecciono el título, me voy para inicio y se la puedo cambiar acá. Lo mismo con el tipo de letra. Observar que el gráfico en voleibol, natación y tenis no me ofrece resultados, 0%. Lo mismo en acá, en la hoja de frecuencia absoluta, no me ofrece resultados. Y no me los ofrece sencillamente porque no los he colocado. Los colocaremos para que se vea el ejemplo, la utilidad práctica de Excel. A voleibol le colocaré 80, a natación 50 y a tenis por último 30. Automáticamente Excel me realizó los cálculos en la frecuencia y ahora me dio un nuevo valor al total de los encuestados, 1165. Veamos los cambios que han sufrido nuestros gráficos. Ahora sí han aparecido valores en voleibol, natación y tenis, 80, 50 y 30. Y lo mismo para la frecuencia relativa. Observar cómo se ve nuestros gráficos, se ven de forma mucho más ordenada, de mucho más bonita y mucho más rápida. Simplemente tuvimos que rellenar datos y automáticamente Excel nos muestra tanto los resultados como los cambios que sufren los gráficos de manera casi instantánea. Bueno, triunfadores, este es un pequeño video para demostrarte las utilidades prácticas que nos ofrece este valioso programa Excel.
esto ha sido todo por esta clase. Ya sabes que si tienes alguna duda o inquietud me la puedes hacer saber por el correo o incluso me la puedes hacer saber por acá por YouTube, abajo en los comentarios. Siendo eso todo, me despido. Que pases un feliz día. Chao.